Saludos a todos, bienvenidos. Muchas gracias por apoyar siempre este esfuerzo, el canal y los videos que estamos publicando. En un repaso nuevamente trágico, ¿no? Pero que no fue exclusivo durante la gestación guerrillera en El Salvador, aquellos años donde se recuerda una época en la que este país ardería en un círculo de completas desgracias incontables, innumerables. Las calles eran territorios de plena desconfianza para todos. Los disparos sustituían el diálogo y la palabra diplomático no le garantizaba inmunidad a las personas. La violencia política se había vuelto una rutina diaria completamente. Secuestros, atentados, emboscadas, comunicados guerrilleros y cuerpos, personas que desaparecían sin dejar rastro. El país entero era un tablero donde se movían las luchas de poder, el miedo y la venganza. En medio de todo este caos, una noticia estremeció al cuerpo diplomático internacional: el secuestro del embajador de Sudáfrica, Archibald Gardner-Doom. Él había llegado a este país con la misión de fortalecer las relaciones diplomáticas con Sudáfrica en Centroamérica, toda la región. En un momento en el que su país enfrentaba el aislamiento internacional, Doom tenía una trayectoria larga en el servicio exterior. En San Salvador residía con bastante discreción, acompañado solo de su equipo diplomático, mientras su familia permanecía en el extranjero. De carácter reservado y muy metódico, Doom era conocido por mantener distancia del clima político salvadoreño, concentrándose en tareas consulares, informes económicos y vínculos comerciales. Sin embargo, su presencia en un país convulsionado por la guerra interna y su nacionalidad, obviamente asociada a un gobierno controvertido en ese momento, lo convirtieron en un blanco inesperado dentro de un conflicto que no era el suyo, obviamente. Durante la guerra civil salvadoreña, una de las tácticas más oscuras y temidas de las organizaciones guerrilleras fue el secuestro con fines de extorsión bajo el argumento de recaudar fondos para la causa revolucionaria. Los grupos armados convirtieron el rapto en un negocio político y financiero. Atacaban de esta manera tanto a diplomáticos como empresarios nacionales y hasta extranjeros. Casos muy emblemáticos como el del industrial Roberto Poma, ocurrido allá por el 77, también de otro empresario extranjero, Fujio Matsumoto, de origen japonés, también a manos del ERP, y además se sumaba el del mismo embajador Archibald Gardner-Doom. Todo esto mostraba hasta qué punto la guerrilla cruzaba la línea entre la lucha política y el crimen común. Estas acciones las intentaban justificar por medio de panfletos ideológicos que en realidad sembraban terror, desestabilizaron la economía y desacreditaron la legitimidad moral del movimiento insurgente, de la lucha social y la civil, ya que todos estos habían hecho del secuestro un instrumento de presión y financiamiento tan brutal como ilegal. El hecho ocurrió el miércoles 28 de noviembre del 79, cuando Doom salía de la oficina. Un comando de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, lo secuestró violentamente, acción que ellos mismos reconocieron en un comunicado que publicaron horas después. Eddie Doom, como lo conocían sus amigos, tenía 61 años y su estado de salud era relativamente delicado porque padecía de diabetes y recién había sido operado de unas cataratas en los ojos. Para el 6 de diciembre, las FPL plantearon en otro comunicado que como única condición para la liberación del embajador era la publicación de un manifiesto de 21 páginas mecanografiadas a espacio corrido en todos los medios de comunicación nacionales. Del gobierno de Sudáfrica demandaban la misma publicación en cerca de 400 periódicos y centenares de radios y emisoras de televisión en 110 países. Era una completa locura. Además, pedían incluir al inicio y al final de todo esto su himno guerrillero. Todavía era comandante general Cayetano Carpio, quien se suicidó posteriormente por las acusaciones de conspiración para matar a Mélida Anaya Montes, la segunda al mando, y esta crisis interna provocó que para 1983 ascendiera a la comandancia general Salvador Sánchez Serén. En estos nombres estuvo de primera mano todo lo detallado al secuestro y el fatal final del embajador Eddie Doom y todo el desarrollo de los comunicados
y las solicitudes de dinero que hacían. Para ese diciembre, los guerrilleros no daban información del embajador, aunque sí aceptaron la mediación del arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esto fue aceptado por la familia también, con la esperanza de llegar a un buen final. Pasaron los días y con la mediación del arzobispo se pedía la liberación de un hombre y poner fin a las angustias y tensiones de una familia que no tenía nada que ver con El Salvador. Se les rogaba agilizar la comunicación establecida con un contacto personal y directo. Las FPL no aceptaron la solicitud del arzobispo y se limitaron a designar a una mujer emisario a quien denominaban Lupe. Esto para recibir y entregar a Monseñor Romero correspondencia escrita sobre el caso. El gobierno de Sudáfrica rechazó la demanda de las publicaciones, argumentando que el secuestro del embajador había tenido y continuaba teniendo amplia cobertura alrededor del mundo, y en efecto así era. Que con ello el mensaje de los guerrilleros había sido ya difundido, pero las FPL para enero de 1980 se mostraron plenamente insatisfechos con las ofertas y optaban por su principal objetivo. Habían determinado exigir a cambio el pago de un rescate de $20 millones en efectivo. Esta era la razón original de sus actos: extorsionar con cuantiosas cantidades de dinero, exageradas, absurdas. Aunque se mantenía cierta comunicación con los guerrilleros, los mensajes eran firmados por Robin Dunn, hijo del embajador. El gobierno de Sudáfrica negó ayudar con dinero, porque era demasiado por supuesto, pero sí apoyó colectas junto con la familia. Los terroristas de las FPL ya amenazaban abiertamente con ajusticiar al embajador si no les pagaban dicha cantidad. Robin Dunn les informó que los esfuerzos de recaudación no habían tenido el éxito esperado y les ofreció únicamente un pago de $102.000 que les entregaría tan pronto como se recibiera la seguridad de que el embajador sería liberado. En la misma carta, el hijo del embajador expresaba su temor a que su padre podía morir a causa de las enfermedades que padecía mientras permanecía secuestrado por su condición física muy precaria. Pero los comandantes de las FPL rechazaron las propuestas de la familia de manera totalmente cerrada. En el transcurso de los meses, lastimosamente, Monseñor Romero fue martirizado el 24 de marzo de ese año, aunque él había confiado a una hermana de la iglesia para que en su ausencia ella sirviera de contacto con las FPL. La esposa de Dunn pidió tiempo para juntar más dinero y una prueba directa de que su esposo estaba vivo, aunque la guerrilla no respondió más que asegurando mantenían las condiciones que antes habían hecho saber. La familia estaba muy desesperada y aumentó la oferta de rescate hasta los $400.000, pero los delincuentes, al notar el incremento sustancial del dinero, bajaron también la extorsión hasta los $2 millones y otorgaron más tiempo para colectar el dinero. En medio de la angustia y con mucho esfuerzo, para el 3 de mayo de 1980 se comunicó a las FPL que la familia había logrado aumentar la cantidad de dinero y estaban capacitados para ofrecer la suma de $482.000 como rescate. Pero los comandantes se mantenían en la petición de los 2 millones y no mostraban evidencia de mantener vivo a Dunn. Entonces la familia vendió hasta el último objeto de valor y adquirieron incluso un préstamo de un amigo para lograr reunir $648.000 que podían pagarlos de inmediato. Eso era como el tope. Pero previo al pago se requería una fotografía del embajador y que respondiera a una pregunta de carácter personal. Esta vez los delincuentes respondieron enviando una fotografía del embajador que sostenía un periódico del 26 de mayo y una nota manuscrita de él contestando satisfactoriamente la pregunta que le había formulado la familia. Esta comunicación causó júbilo y dio mucha esperanza a todos los que estaban involucrados luchando por rescatar a Eddie. En medio de esa esperanza, la familia redobló más los esfuerzos, llegaron más allá del límite para lograr juntar $1 millón, pero se les dijo que la recaudación requería por lo menos 2 semanas más. Las FPL reaccionaron rápidamente rechazando esa oferta de rescate e insistían en su demanda de 2 millones y los pedían que se los prepararan en billetes de 50 y de 100 dólares. El desenlace parecía aproximarse y los negociadores decidieron jugarse la última carta en la víspera del plazo fijado. 14 de junio se informó a las FPL que la esposa del embajador había sido internada nuevamente, sufriendo de un colapso nervioso y que su estado era sumamente grave. Asimismo se les informaba que habían logrado recaudar la suma de
$1.137.000 gracias a la buena voluntad de centenares de personas e instituciones alrededor del mundo. El 24 de junio, las FPL aceptaron la última oferta de rescate y giraron instrucciones sobre la forma en la que el dinero habría de empaquetarse. Establecían un plazo que corría del 1 al 5 de julio para responderles. Posteriormente dijeron que darían instrucciones sobre cómo se haría el rescate. El 4 de julio de 1980 se acordó a los guerrilleros pagar el efectivo, pero dada la cantidad de dinero, se les propuso efectuar el pago en un país distinto, como Panamá o Suiza, pero los delincuentes rechazaron la propuesta e insistieron que debía pagarse aquí en El Salvador. Fue el 10 de septiembre que se mandó mensaje por medio de Monseñor Rivera y Damas, quien desde hacía algunas semanas participaba ya como intermediario junto con Lirio Blanco, ese era el alias de la señora. Esto con las FPL, que todo estaba listo para pagarse a cambio de la libertad de Eric Dunn. Se les decía que el dinero se encontraba en una bóveda de un banco de San Salvador y que se esperaban las instrucciones para la entrega. Pasaron los días sin tener reacción alguna de las FPL y angustiados por el silencio de los secuestradores, el 20 de septiembre se les envió otra nota expresando la preocupación de la familia. Pero los comandantes guerrilleros guardaron silencio y no respondieron más a los mensajes de la familia. Fue hasta el 8 de octubre de 1980 que emitieron un comunicado informando con mucho cinismo, falsedad, descaro, alegando que la familia del embajador no había cumplido con sus demandas, que no se habían esforzado por negociar. Entonces habían procedido a ajusticiar al embajador. Decían que todo había sido una consecuencia lamentable de la intransigencia del gobierno por no acceder a las exigencias planteadas durante las negociaciones. La verdad nunca se supo, pero existe la posibilidad que Eric Dunn haya enfermado de gravedad por la diabetes y por la falta de tratamiento médico y en los meses de cautiverio cercano a su liberación haya fallecido y por esto los guerrilleros no pudieron cobrar al final de las negociaciones, optando por atribuirse ellos mismos a haberlo ajusticiado. O quizás sí, podría ser que sí lo hubiesen hecho, como muchos otros casos. Aunque para octubre las FPL dijeron que revelarían el lugar de la sepultura, pero obviamente mintieron, ¿no? Era gente sin valores, sin moral, sin nada. Nunca lo hicieron, quizá porque una autopsia revelaría la verdadera causa del fallecimiento. Luego, muchos años después de finalizada la guerra civil, la familia solicitó reiteradamente que se revelara el paradero de los restos para poder darle una digna sepultura. En marzo del 2009, el hijo del embajador, Robin Dunn, le escribió una carta al entonces candidato a la vicepresidencia, Salvador Sánchez Serén, que corría junto con Mauricio Funes, pidiéndole que revelara el paradero del cuerpo de su padre para darle la cristiana sepultura. Pero la carta nunca fue respondida y pues Sánchez Serén se hacía el loco. Nunca se juzgó a nadie por este caso, pero en julio del 2018 la Corte Suprema ordenó intimar para quien en ese entonces ya era presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a raíz de un habeas corpus presentado en la Sala Constitucional para que él, en su calidad de comandante de las FPL, entregara la información de dónde estaban los restos del embajador de Sudáfrica. Un vocero nada más dijo que Sánchez Serén no pertenecía a la dirección de las FPL y era un líder magisterial en el 79 cuando ocurrió el secuestro. Pero obviamente este sujeto sí sabía muchísimas cosas y lo defendieron fuertemente, argumentando que una investigación de la Comisión de la Verdad no mencionó al guerrillero Salvador Sánchez Serén y señaló que el caso tenía en ese momento un propósito político de dañar la imagen del presidente Salvador Sánchez Serén, que para ese año que ya iba de salida era el peor presidente que había tenido este país en muchos años, y esto que los anteriores no eran muy buenos. Aunque sería estúpido creerle que Sánchez Serén no sabía nada, ni el lugar del entierro del embajador, ni cómo se desarrollaron las cosas. Simplemente no quiso hacerlo, demostrando su alma podrida, sin remordimiento, sin valores, anteponiendo la imagen de sí mismo y la de su partido y de todos sus secuaces, para no exponer pues, lo que todo el mundo sabe que eran durante la guerra. El caso del embajador Archibald Garner Dunn quedó como una de las páginas más oscuras y vergonzosas de la guerra salvadoreña. Las FPL actuaron en total desprecio por la dignidad humana, usando a un diplomático que jamás les había hecho daño alguno, solo porque servía como un instrumento de presión política. La crueldad no terminó con su muerte, fue prolongada por décadas y se mantiene
con el silencio cómplice de quienes conocían la verdad, entre ellos Salvador Sánchez Serén, plenamente involucrado en todo eso, y luego presidente de la República, quien pese a tener conocimiento del destino del cuerpo, se negó a revelar el lugar a la familia. Su negativa fue un acto de cinismo y deslealtad no solo a la familia, que nunca pudo despedirse, sino también hacia un país entero, al encubrir un crimen que simboliza la faceta más terrorista e inhumana de aquellos delincuentes que no tenían ninguna justificación para hacer lo que hicieron. Pero saque una conclusión y deje su comentario. Gracias por llegar hasta el final y por apoyar siempre los videos. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.